Muy bien, vamos a esperar un pequeño compás, por favor, de unos minutitos para que vayan conectándose el resto de los participantes. Mientras, les voy a pasar al grupo de WhatsApp las diapositivas para que las tengan ahí, ¿ya? Ok, ya están ingresando. Tenemos 14 participantes. Vamos a esperar un momento, por favor, a que sigan entrando. No sé si alguien tiene alguna consulta hasta ahora del avanzado, alguna pregunta. Como todos están silenciados, tienen que mover su pantalla o darle un toque en la pantalla para que abajo puedan habilitar su micrófono y hacer la consulta. Y luego, pues la quitan. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, interrogante de lo poquito que hemos podido ver ya hasta ahora. Ya, perfecto, es una buena pregunta. Tiene que ser vía un proceso civil. ¿No? Tiene que ser vía proceso civil, es por eso que nosotros, los que estamos participando de este curso, ¿no es cierto? Imagino que la mayoría tiene aspiraciones o si no es ya notario de fe pública, pues de poder optar para el cargo más adelante, pero como abogados somos todos, dicen por ahí, tenemos que manejar y conocer un poquito de la parte civil y procesal civil, ¿no? Estamos hablando de un proceso posiblemente un proceso ordinario del pago por concepto de daños y perjuicios, pero esto es algo accesorio, es decir, tendríamos que estar demandando cosa distinta. Los casos son muy particulares. Por ejemplo, recuerdo había un caso, les voy a comentar un casito, el cual va a ser un trabajo práctico igual para nuestra última evaluación. No les voy a tomar una evaluación, pero sí vamos a tener un práctico final. Miren cómo es el caso. Ocurre que la persona afectada era el esposo, ¿no? Resulta que la esposa había ido donde el notario de fe pública a obtener un poder para vender su casa. La esposa fue a obtener el poder por parte del esposo, pero llevó donde el notario a una persona impostora. O sea que no era el esposo, era otra persona que se hizo pasar por el esposo. Lamentablemente el notario, ¿no es cierto?, no hizo un adecuado seguimiento ni control de los documentos, ni tampoco ha acreditado mucho la identidad de la persona. Y para colmo, la cédula de identidad que se había empleado, pues era una cédula de identidad incluso vencida, ¿no? De aquellas que llevaban fotografía encima y no estaban en un solo material como ahora ocurre, ¿no? Entonces el esposo lo que ha hecho ha sido pues plantear una demanda ordinaria
de nulidad de contrato, ¿no es cierto? Nulidad del poder. No nos olvidemos que el poder es un contrato de mandato. Pero en realidad el esposo ha demandado pues la nulidad de ambos. Por un lado, el poder notarial que han sacado con un impostor, y es curioso que la propia esposa haya llevado a ese impostor, ¿no es cierto? Y por otro lado, la nulidad del documento que se hizo. El documento era para sacar una hipoteca, un préstamo de dinero con garantía hipotecaria. Entonces, al atacar el abogado o el esposo, la nulidad tanto del préstamo de dinero con garantía hipotecaria, pues ha atacado también demandando la nulidad del contrato de mandato, en este caso del poder notarial. Y como demandados, pues los ha acribillado, ¿no es cierto? Por un lado al notario de fe pública y por otro lado a la esposa. Además de la nulidad, demandado el pago de daños y perjuicios, ¿no? Entonces, mediante ese proceso es que se va a establecer a cuánto puede ascender el daño patrimonial que se ha ocasionado por esa mala función, ¿no es cierto? Y que tendrían que pagar, pues prácticamente el juez va a establecer el grado de responsabilidad y el monto que tendría que indemnizar el notario por haber tenido esa falencia en su función. Es bastante delicado, ¿no? Y demandar, podemos demandar todo, pero aquí el que establece finalmente el grado de responsabilidad a solicitud de parte es el juez. Este proceso estaba encaminando a ser un proceso ordinario, donde presumo yo que la sentencia iba a salir probada y tenía que demostrar pues el esposo a cuánto ascendían sus daños y perjuicios, producto de haberse obtenido ese crédito de forma fraudulenta y producto de que el notario ha otorgado un poder con muchas deficiencias en el trabajo de control que tiene que tener él como, como, como notario de fe pública. Complicado, es complicado. Ah, esto es distinto, ¿no? Si estamos hablando de un mal protesto que sea el realizado de una letra de cambio, la demanda tendría que ir por vía distinta, a raíz de que no estamos hablando de atacar con nulidad o anulabilidad, estamos hablando de una letra de cambio. La letra de cambio, de acuerdo al Código Civil y al Código de Comercio, es un título o valor, es un título ejecutivo, ¿no es cierto? Se encuentra en el artículo 379 del Código Procesal Civil como título ejecutivo. Entonces, esa falencia del notario pues va a tener que ir por otra vía, ¿no es cierto? Desde ya vamos a iniciar la vía disciplinaria, ¿no es cierto? En base a lo que establece pues la falta que ha cometido. Si mal no recuerdo, es una falta grave. Pero una vez que obtengamos nosotros esa responsabilidad que tiene el notario, con esa resolución que va a emitir, ¿no es cierto?, la autoridad sumariante, y quién sabe si se llega, ¿no es cierto?, a esa fase de apelación, pues mediante esa resolución, una vez que esté lista, pues tendríamos que ir a la vía ordinaria civil a demandar el pago de daños y perjuicios, ¿no? Porque ese es en mi criterio, lo que le estoy manifestando. No nos olvidemos que en materia de derecho nadie es dueño de la verdad, y quien les habla también tiene muchas apreciaciones muy subjetivas que posiblemente otro colega las pueda ver de forma distinta. ¿Qué les digo yo? Es que a veces tú vas pidiendo el pago de daños y perjuicios de un proceso penal, pero abres un proceso civil independiente, siendo que podías haberlo hecho nomás en materia penal. Te constituyes en parte civil, ¿no es cierto?, para el resarcimiento de daños y perjuicios, y lo puedes hacer ante el juez penal. Pero hay otros abogados que deciden optar directamente por hacer un proceso civil independiente para el pago de daños y perjuicios. ¿De dónde sacamos esto? Ejercicio pleno. El caso es sencillito. Era 11 de la noche aproximadamente en la avenida Banzer, y uno de los vehículos que hace el servicio de aeropuerto, ¿no es cierto?, pues atropella a un niño de 4 años y lo mata. Se ha abierto el proceso penal se ha abierto contra SAPSA porque es la administradora, se ha abierto contra el sindicato de los taxicitos azules que van, se ha abierto contra el chofer y el propietario del vehículo.
ha salido ya una sanción penal de ello, se ha visto la autoría, la responsabilidad, por supuesto que es un homicidio culposo, ¿no es cierto?, en accidente de tránsito. Pero los abogados del niño, ¿no es cierto? Bueno, en realidad el niño muerto, de la víctima, que serían los padres, pues han iniciado un proceso civil independiente para el pago, para el resarcimiento civil del daño. Y es más, hasta estaban pidiendo un monto, eh, a mi criterio, bastante elevado, ¿no es cierto? Pedían algo así de $500,000, creo, por la vida del niño. Yo sé que es un tema delicado, que la vida de una persona no tiene precio, por supuesto, ¿no? Pero era un monto, a mi gusto, exorbitante que no sé ni cómo les habrá ido porque a mí los que estaban por contratarme eran los del sindicato de taxistas, ¿no? Pero ellos no estaban muy interesados bajo el entendido de que SAPSA era supuestamente la administradora. Y bueno, ya son detalles que les estoy contando, pero en realidad no considero pues el monto, eso es un monto bastante elevado, además que está el tema del SOAT y además que hay otros parámetros. Recuerdo bien que la demanda se basaba en un estudio del INE que supuestamente se había hecho de cuánto una persona percibe pues en toda su vida. Pero ahí solamente habla de percibir, falta el tema de la inversión, ¿no es cierto? Para que uno pueda percibir tanto dinero en su vida, pues gasta en su educación. Quién sabe, la persona iba a tener un accidente, una deficiencia, o no iba a poder estudiar, o si estudiaba en una universidad privada, universidad pública. Ustedes saben que cada estudiante de la Gabriel le cuesta al Estado $10,000, ¿no es cierto? Y estudiar en una universidad privada, pues gastas pues entre 5,000 o por ahí, también con transporte y todo eso llegas al mismo monto. Entonces, no es un tema nomás de decir que pudo haber ganado esto, páguenme esto, sino que se olvidan también el tema de la formación, la educación y la probabilidad de que haya sido un excelente profesional el día de mañana. Por eso les digo, de demandar un monto, tú puedes demandar cualquier monto, pero el que va a establecer aquí, de acuerdo a los medios probatorios que tú puedas producir, va a ser la autoridad judicial. De darse el caso, si fuera un mal protesto, ¿no es cierto?, de una letra de cambio, yo le inicio al notario su proceso disciplinario, con ese resultado me voy a la vía civil y demando el pago de daños y perjuicios, ¿no? Y ya veré pues a cuánto asciende o cuánto era el monto, que por supuesto que tiene que ser pues, por todo el monto que establece la letra de cambio, ¿no? Porque gracias a ello no he podido yo posiblemente recuperar ese dinero, pero hay que ver también, por eso les digo, esto es tema de plantearlo y pelearlo. Hay que ver si la otra persona pues tenía bienes, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo que buscar pues todos los puntos de vista para lograr bajar ese monto de daños y perjuicios? ¿Qué tal si era una persona insolvente? ¿Qué tal si era una persona que no tenía un auto a su nombre? Si no tiene un vehículo, una casa, un negocio, si no tiene plata en el banco, pues el que nada tiene, nada debe. La letra de cambio no es un documento que te garantice la devolución de ese monto de dinero, solamente garantiza la existencia de la obligación. Entonces yo, si fuera abogado del notario, pues iría viendo todos esos puntos de vista o esos factores que me van a permitir a mí pues quitar un poco un grado de responsabilidad, ¿no? Era una deuda que no tenía ningún apoyo patrimonial, entonces ¿en qué quita o da en que el notario haya podido hacer un protesto adecuado o no? Sí, amerita una sanción, un pago de daños y perjuicios, amerita, pero no el monto pues que va a pretender la persona, ¿no es cierto? Ese es mi criterio, no sé qué dicen ustedes, qué dice usted que preguntó. Pensé que alguien estaba opinando. Ya. Bueno, las faltas las vamos a encontrar en el artículo 104 al artículo 106. Eh, Tendríamos que estar hablando, a ver, mm, al parecer tendría que ser una falta leve, ¿no? El descuido o negligencia en el resguardo y conservación de los documentos, retraso de tramitación.
no está específicamente tipificada, pues, incumplimiento de disposiciones, recibir honorarios superiores, la autorización, transacción, incumplimiento de deberes y prohibiciones establecidas en la presente ley, el inciso F del artículo 105. Sí, ahí está, el inciso F. Ese ya recae y concuerda, ¿no es cierto?, con la ley del notariado. A ver, acá la tengo en digital. Como no estamos en la oficina, pues todo está complicado. Pero me he dado la molestia de buscar aquí en la computadora y tener por lo menos algo listo, ¿no? No nos olvidemos que los notarios de fe pública pues tienen deberes y derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, esa directamente se va a concadenar con el artículo 18 de la ley del notariado, ¿no es cierto? Y se va a enganchar directamente con el artículo 105, el inciso F. Sería una responsabilidad grave. Ahí la multa o la sanción va desde un salario mínimo nacional hasta, a ver, déjeme ver. Tenemos una falta grave, está sancionada con una suspensión temporal de 1 año o hasta 18 meses y una multa de 2 hasta 10 salarios mínimos nacionales, ¿no? Pero esos montos pues son directamente para la entidad, para el DIRNOPLU. Eso va a ir a una cuenta del Ministerio de Justicia, no es para la parte afectada. Por eso es que la parte afectada tiene que ir por otra vía, tiene que ir por la vía del resarcimiento civil del daño para ir por vía judicial y, como usted muy bien dice, pues tendría que ser el monto sobre el cual recaía la letra de cambio, donde si nos permitimos ese término de algunas atenuantes que se maneja más en materia penal, habría que ver si la persona era una persona solvente, porque como usted muy bien dice, ¿no? También se le puede dar esa muerte civil en base a tenerlo registrado pues en la central de riesgos y otros, ¿no? Bien, sí, son todos el notariado. Precisamente es para esto, precisamente es para esto, por lo que el notario tiene por responsabilidad, por un lado, tiene la responsabilidad disciplinaria, está la responsabilidad penal que va a recaer sobre él y está la responsabilidad pues patrimonial. Precisamente se supone que esto va a cubrir todos aquellos riesgos que él pues asume al momento de desempeñar la función notarial. No se olvide usted, por ejemplo, que el notario no trabaja solo, pues, ¿no es cierto? Está ahí rodeado de sus funcionarios y es por eso que todos andan ahí con sus cámaras internas, pero aún así eso no te garantiza que alguno de ellos pues esté haciendo algo incorrecto, ¿no? Pero esa garantía que ellos dan es para la función notarial. Es para la función notarial. Y en caso de que ellos cometan o se caigan pues en tema de alguna responsabilidad disciplinaria, pues civil o penal, pues se supone que de ahí tiene que salir. De ahí tiene que salir para lograr la indemnización, el pago por parte civil, ¿no? De lo que, de la responsabilidad que él tiene. Con ese objetivo es. Hasta donde yo tengo conocimiento, no he visto, ¿no? No he visto porque no se olvide que esta ley es relativamente nueva. Los notarios ahora se están capacitando más, se están preparando más. Usted ha visto que ha habido exámenes de competencia, pues se ha renovado prácticamente a más de la mitad, creo, de los notarios. Algunos han podido conservar, otros han decidido directamente ya no optar por el cargo, ¿no es cierto? Y es nuevo, es nuevo. Yo no tengo conocimiento. Sería bueno preguntarle, quién sabe, al doctor Fabián Moreno. De repente él como es de acá, yo no soy de acá, de Santa Cruz, vivo acá aproximadamente 7, 8 años,
Pero tal vez el doctor Fabián Moreno tiene conocimiento de alguno de estos casos, no está de más que lo consulten con él, ¿no? O en el grupo de WhatsApp creo que también están ahí algunos otros profesores, ¿no? Pero no he visto todavía yo un caso sobre esto. Generalmente el notario se cuida muy bien las espaldas y el único caso que he visto hasta ahora es el que yo les estaba comentando, ¿no? Eh, Hay pues un notario, si mal no recuerdo, por mutualista, ¿no es cierto? Cuarto Anillo, que tiene una reputación no muy amigable. Él debe tener varios procesos, pero no he tenido conocimiento de alguno de ellos en particular. No tiene por qué. A ver, vamos a tratar de compartir la pantalla para que sigamos con las diapositivas. ¿Dónde está? Bien. Ok. Todos ven mi pantalla, ¿no? Bien, habíamos desarrollado ya la primera diapositiva, ¿no es cierto? Hablando sobre toda la responsabilidad que tienen los notarios de fe pública, algunas características sobre el notario, como funcionario o no, como ese trabajo desde el área privada que él realiza para el Estado. También habíamos hablado del ámbito de aplicación del régimen disciplinario de la ley del notariado, que recae directamente pues, sobre los notarios de fe pública. Las autoridades disciplinarias, sería la tercera diapositiva, la que nos toca desarrollar. Bueno, pues precisamente la ley del notariado ha previsto pues armar una estructura total y completamente independiente del órgano judicial. Es por ello que en realidad pues el servicio notarial es independiente, es autónomo, tiene su propia estructura, su orden jerárquico a quien responden y sí, tiene un nexo, ¿no es cierto?, final con el Ministerio de Justicia, pero por ello es que ellos tienen pues sus propias autoridades disciplinarias, ¿no? Para que conozcan y resuelvan todas aquellas cuestiones referentes a la función pues notarial y aquellas faltas que puedan cometer pues los notarios en el ejercicio de su función. Esta vía disciplinaria pues está compuesta, ¿no es cierto?, también por un tribunal de apelación y por otro lado están las autoridades sumariantes disciplinarias. El primero directamente pues depende de lo que es el DIRNOPLU, ¿no es cierto?, la Dirección Nacional del Notariado Plurinacional, con sede en la ciudad de La Paz. Hay un poquito de controversia ahí, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, pues no es parte del órgano judicial, pero es una especie como de brazo operativo o hay cierta similitud, ¿no es cierto?, por el área en que se dedican actividades jurídicas, pues debería estar, considero yo, la sede en la ciudad de Sucre, así como, como el tema de la sede del órgano jurisdiccional. Pero bueno, imagino que está en la ciudad de La Paz por el tema del Ministerio de Justicia y todo eso. Finalmente constituye un brazo operativo del ministerio. Por eso está en la ciudad de La Paz. Esta sería la segunda instancia, ¿no es cierto?, del Tribunal de Apelación. Y el sumariante, pues prácticamente sería el tema de la primera instancia. El sumariante pues depende, ¿no es cierto?, de cada dirección departamental de notarios, la cual pues tiene intuición directa para el nombramiento. Bueno, supuestamente hay un concurso de méritos y qué sé yo, pero no siempre es muy transparente esa selección. Ustedes ya saben cómo se maneja esto mejor que yo. El Tribunal de Apelación. Este tribunal de apelación va a conocer pues todos los procesos en segunda instancia. La apertura de la segunda instancia va a ser producto de que se ha planteado pues un recurso de apelación, ¿no es cierto?, por parte del notario afectado. Producto de la comisión de una falta grave. Pasa que las faltas leves pues no tienen segunda instancia, las faltas leves son desarrolladas solamente en una sola instancia y solamente la conoce pues la autoridad sumariante disciplinaria. Mientras que aquellas faltas ya graves, pues estas sí, y las gravísimas, por supuesto,
Pues estas están conformadas por una primera instancia y la segunda instancia que va en esta fase del Tribunal de Apelación, ¿no? Esta pues va a estar conformada directamente por el director de Dirnoplu, y también habla pues de la conformación o la selección de algunos notarios parece destacados del medio. Lamentablemente la norma pues guarda total y absoluto silencio de cómo es su composición y cómo va a ser la selección de las otras autoridades que van a formar parte de este tribunal de apelación. Esto lo hemos sacado directamente pues de lo que hemos podido revisar y analizar de la doctrina nacional. El doctor Gonzalo Castellanos Trigo hace ahí algunos comentarios referente a esta institución, sobre todo al Tribunal de Apelación, el mismo que, como les digo, pues guarda un silencio total y absoluto sobre cómo va a estar conformado, cuál va a ser la selección. Aparentemente habla de dos notarios de trayectoria, ¿no es cierto?, nacional, pero no dice nada finalmente. Tenía que salir un reglamento para este tema, pero he estado yo buscando hasta el día de hoy, no he encontrado. No sé, de repente alguno de ustedes ya han podido revisar y analizar y está ahí el reglamento en cuestión, pero yo no he tenido acceso, lamentablemente. Pues, María, sí, claro. Ya, bueno, a lo que yo tenía conocimiento, como le digo, lamentablemente nuestra norma tiene muchos silencios, ¿no es cierto? No hay muchos vacíos, pero para el tema del notario de fe pública como tal, esa sería pues la última instancia, ¿no? No habría la posibilidad ya de irse por vía de un proceso judicial porque prácticamente esa vía ya estaría total y completamente cerrada. Es como usted dice, es el último recurso celestial y esa resolución pues es inapelable. No nos olvidemos pues que si esta es una vía ordinaria, por decirlo así, vía notarial, pues está todavía la vía constitucional, ¿no? La cual podría dar, quién sabe, alguna respuesta para poder reivindicar pues posiblemente algún derecho vulnerado. Es decir, hablando de lo que sería el debido proceso y demás, pero ir a una vía ordinaria como tal, pues no está establecida, ¿no? La norma no lo establece. Es como la última instancia y es la última resolución final. De todas formas, si es garantista, si es ritualista, está bajo la teoría de la doble instancia, entonces se considera que sería suficiente. Pero la vía constitucional, como le digo, es así, queda abierta para que pueda plantear pues, su recurso de acción en los próximos, dentro de los 6 meses, una vez que ha sido notificado con la resolución final, ¿no? Bien. Eh, Prácticamente, pues sí, ¿no? Pero como usted dice, habría que ver más adelante si es que sale alguna disposición específica respecto a esto, porque por ahora la norma guarda total y absoluto silencio. Ese es un problema muy renuente. Yo no sé qué ha pasado en estos últimos cuerpos normativos. Es que, bueno, pues esto está hecho por hombres y para hombres y lamentablemente pues está lleno de aciertos, virtudes, vacíos, obscuridades y demás, ¿no? Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo la normativa vigente pues guarda un total y absoluto silencio y no da la posibilidad de ir por la vía ordinaria, ¿no es cierto?, para ir a una vía final. Yo imagino, pues, esto es cuestión de tiempo.
Esto es cuestión de tiempo bajo el entendido que la persona que se vea afectada, en este caso, el notario de fe pública que se vea afectada con esta limitación, una vez que haya ido hasta la última instancia y algún juez le esté negando la posibilidad, quién sabe, de ir por la vía ordinaria, pues judicial, pues con un pequeño amparo constitucional, yo creo que esto se puede modificar. Como nuestros cuerpos normativos son nuevos, todo esto es nuevo realmente para todos, pues tenemos esas falencias que en algún momento la jurisprudencia va a venir a arreglar todo esto en base pues a la doctrina y a la legislación comparada, o por último pues por tema de analogía, ¿no es cierto? La mayoría de los procesos administrativos pues ven todavía y contemplan una posibilidad vía judicial, ¿no? Entonces puede ser cuestión de que tiene que darse el caso para que esto se regularice. Mientras tanto va a estar así. ¿Por qué? Porque es nuevo. No tiene por qué. Bien, entonces el sumariante disciplinario, depende directamente de cada departamento, ¿no es cierto? La autoridad sumariante va a ser posesionada, es la que se encarga solamente de la primera instancia en todos los procesos, pues en las faltas leves, graves y gravísimas. Poniendo a colación o resaltando que en las faltas leves son solamente procesos de una sola instancia, precisamente porque no hay un perjuicio grande en el tema de la sanción, ¿no es cierto? No son montos elevados ni tampoco imposibles para que el notario pueda cumplir. Y además que no está en juego el tema del cargo, ¿no es cierto? No hay tema de disposición por la comisión de una falta leve. Por ello es que estos procesos que tienen como sanciones pues mínimas o bajas no tienen o no contemplan una segunda instancia, porque ya sería un tema de hacerlo muy burocrático para una cuestión de tan poca importancia, hablando de la multa o la sanción que pueda recibir el notario que ha cometido este tipo de falta. Su designación está a cargo del director nacional, ¿no es cierto?, de la DIRNOPLU, previa convocatoria pública. Bueno, esto de la convocatoria pública pues se maneja mediante concurso de méritos. Hoy en día ya se ha recuperado bastante el tema de la meritocracia. Aquel que sea posesionado o designado pues va a estar en el cargo por un lapso no mayor a 4 años. Esperemos pues que la selección sea transparente, ¿no? ¿Quiénes podrán postularse? Bueno, pueden postularse todos aquellos que estén en ejercicio profesional mínimamente pues 6 años. Se parece bastante como los requisitos para ser juez, ¿no? No tener una sanción disciplinaria como abogados y tampoco pues en la parte de la función pública, lo que quiere decir que tienen que ser profesionales idóneos, correctos, que han tenido un ejercicio pues dentro del marco de lo que establece la norma, sin tener ningún proceso pues abierto o aperturado. Bueno, puede haber abierto, aperturado, pero sin que haya sido todavía declarado pues con responsabilidad, ¿no? Por otro lado, también se establece que él pueda contar con algún curso complementario. Eh, Se me ocurre, pues podría ser, ¿por qué no un diplomado en Derecho Procesal Civil, ¿no es cierto? O algún diplomado que tenga que ver en área de temas administrativos o más que todo hablando sobre la responsabilidad disciplinaria o el régimen disciplinario. Por otro lado, asimismo hay otras prohibiciones que están establecidas, ¿no es cierto?, en el artículo 19 de la Ley del órgano judicial, el artículo 238 de la Constitución Política del Estado, creo que lo tenía aquí yo señalado, para ver algunos de ellos y no lo pasemos por alto. Por ejemplo, el artículo 238 de la Constitución Política del Estado establece: no podrán acceder a cargos públicos electivos aquellas personas que incurran en las siguientes causales de inegibilidad. A ver, el artículo correcto: sí, quienes ocuparon o ocupen cargos directivos en empresas o corporaciones que tengan contratos o convenios con el Estado y no hayan renunciado al menos a 3 meses antes del día de su elección. Quienes hayan ocupado quienes ocupen cargos electivos de designación o de libre nombramiento. A ver,
Claro, sí, estamos hablando precisamente que hay una similitud, ¿no es cierto?, del notario de fe pública a que hay una relación de que él está cumpliendo una función a nombre del Estado de dar fe y de dar, pues, la certeza de que ciertos actos jurídicos, la constancia de que estos actos se están desarrollando. Por eso es que hay compatibilidad con el artículo 238 y el artículo 19 en este momento no lo tengo de la ley del órgano judicial. Sería bueno que lo revisen una vez que concluyamos, pues, la clase. ¿Cuáles son las faltas disciplinarias? Bueno, estas están tipificadas, ¿no es cierto? Estas están establecidas en el artículo 104 al 106 de la ley del notariado, fundamentalmente basadas en base al principio de legalidad. El principio de legalidad es uno de los principios rectores en el tema de faltas y sanciones como en el área penal, ¿no es cierto? Esto quiere decir que si no está esto desarrollado, descrito, tipificado, si ustedes quieren, en la norma, pues mientras no esté ahí, pues no está prohibido, no es una falta, no amerita una sanción, no es un delito, ¿no? Por eso se habla del principio de legalidad, el cual establece que esto tiene que estar señalado taxativamente en la ley para que la persona sea responsable. Prácticamente se establece que las faltas disciplinarias van a ser promovidas pues, por algunas de las causales que están establecidas en la norma. Taxativamente decimos porque solamente son a raíz de esas causales y no podrán, pues, por causales distintas, ¿no? Si lamentablemente no se ha previsto, pues no es una falta, no es una sanción. La clasificación de las faltas disciplinarias. No sé cómo estamos con el tiempo, déjenme revisar por favor, no me gusta que se corte. Ya, tenemos 3 minutos más de conexión. Bueno, vamos a quedar entonces aquí por favor por el día de hoy. Para el día de mañana vamos a empezar nuestra clase con 10 minutos de tolerancia. Vamos a empezar a las 9 de la mañana, es decir, a las 9:10. Vamos a tener también 2 conexiones para la clase. Y de igual forma vamos a interactuar con las diapositivas y las dudas o consultas que ustedes puedan tener. Sería interesante, si pueden, ¿no es cierto?, para el día de mañana, pues traer a colación algún tema de discusión como el que nos proponía nuestro colega en algún momento, sobre algún caso en particular o alguna duda para que aprovechemos de mejor forma pues el módulo que estamos desarrollando. No sé si alguna persona tiene por ahí, algún colega, alguna duda rápida o violenta, porque estamos a 2 minutos, creo que se corte nuestra comunicación. Sí, que no se preocupen, por favor. Yo lo voy a subir a YouTube y voy a colocar el enlace en el grupo de WhatsApp para que puedan por lo menos escuchar la clase. La imagen del sonido, bueno, la imagen no sé si va a salir bien. Yo he estado haciendo otras grabaciones, no sé qué problemita debo tener en el celular o qué sé yo, pero la clase está grabada, ¿no? Se escucha con claridad, así que van a poder. En el grupo de WhatsApp voy a comunicar, no se preocupen. Bueno, sería todo entonces por el día de hoy. Los espero el día de mañana. Por favor, tratemos de ser lo más puntuales posibles para no perder mucho tiempo en esperar a que se conecten y arrancamos con la clase lo antes posible. Bien, un abrazo para todos, cuídense y que pasen buena noche.